Hola, Sandra, ¿qué tal todo? ¿Cómo va todo? ¿Bien, bien? Puedo también ahí a Nidia, a Hola, Daniel, a profe. Lady. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Bien, profe, gracias. Qué bueno, me alegra mucho. Entonces, pues nada, como les decía, hoy vamos a continuar con el tema del análisis de la reforma tributaria. Entonces, pues espero la participación de ustedes aquí. Vuelvo y aquí digamos que las reglas. Hola, Daniel, ¿cómo vamos? Digamos que aquí las reglas son, esto es una opinión personal. Ustedes están en posición de debatir todo lo que yo diga, ¿ok? No tienen ningún inconveniente. Y lo que sí van a hacer es ganarse puntos por cada intervención que hagan, ¿ok? Entonces, procuren ser muy activos. eh, lo que yo estoy diciendo no es completamente, digamos que no es la verdad absoluta, es mi posición, es mi óptica, pero digamos que voy a tomar para el desarrollo de esta presentación puntos de la sesión anterior. Entonces, de pronto vamos a hablar de ese coeficiente Gini, de propuestas que tengan ustedes para cobrar más impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, hacia allá es que queremos llevar esta sesión. ¿Listo? Entonces, ¿están claras las reglas? Las reglas es que no hay reglas, ¿ok? Es decir, Sí, profe. que Profe, todo, antes que dime, nada, disculpa interrumpirte, es que tranquila. el grupo 2 estamos en búsqueda de la compañera Lisette. Entonces, por si escucha la grabación, porque es la única compañerita del grupo que nos falta, profe. Entonces, aquí haciendo la cuña para ver Ah, si se conecta. ¿Vale? qué Gracias, profe. chévere, qué chévere. Ven, pero no, por medio del correo no les ha contestado ni nada. No, no. Ah, vaina. El compañero Daniel fue el primero, incluso nos ha colaborado mucho, él fue el que armó el grupo en WhatsApp, envió correos y nada. Yo hoy le envié ya un correo diciéndole que pues que si ya no nos contesta aquí a mañana, pues la pregunta que le toca a ella nos la repartimos nosotros, profe, y pues ya tocaría entonces omitirla del grupo porque no hay señales de Perfecto. vida. Está muy bien, no hay ningún problema por eso. Entonces, Gracias, profe. no, ustedes manejan su equipo, por eso nombré un capitán, para que ese capitán pueda tomar ese tipo de decisiones, ¿ok? Aquí el objetivo es que nadie vaya en coche, ¿ok? Bueno, entonces, estábamos hablando en la sesión pasada, miércoles, esto está. Entonces, permítame, aquí ya. Ay, ¿ustedes están viendo la presentación? No. No, señor. Ok. Ahí ya. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, pues la sesión pasada hablábamos acerca de, bueno, digamos que estábamos viendo, digamos que una presentación desde cuatro puntos de vista. El primero, desde el presupuesto general de la nación. Voy a aprender aquí, desde el presupuesto general de la nación, en donde hicimos una exposición de cómo eran los ingresos y cómo eran los gastos de Colombia, ¿ok? Luego, ¿por qué las protestas? Hicimos un análisis ahí de varios puntos, hicimos unas propuestas, básicamente yo les planteé unas propuestas personales, algunos las tomaron de buena manera, otros dijeron, no, pero ¿por qué a las iglesias? ¿Por qué se va a meter con la iglesia? ¿Y por qué la droga? Entonces, no hay ningún inconveniente, todo eso es perfectamente válido. Y ahora lo que vamos a hacer es el análisis de la reforma tributaria, ¿ok? Entonces, un análisis que vamos a descomponer en varios aspectos. Entonces, primero, digamos que empezamos a ver el presupuesto general de la nación, veíamos los ingresos, toda esta vaina, los egresos, cómo estaba distribuido en términos porcentuales, por qué las protestas, entonces veíamos el nivel de aprobación y desaprobación de su amigo, el ingreso por familia, cómo aquí el 1%, pues digamos que por familia era aquellos que recibían a partir de 16 millones de pesos mensuales. El top 10% de las familias están aquí en este rango, que son aquellas que reciben entre 6 millones y 16 millones de pesos. Y viene un rango mucho más bajo, en donde son personas que reciben más o menos en promedio casi que cerca de 2 millones de pesos mensuales, pero
dentro de este 70% hay un gran porcentaje, y es casi un 30% de personas que reciben o que devengan apenas eh, mensualmente 600.000 pesos. ¿Ok? Entonces, digamos que la cuestión no es muy buena. Colombia es de los países de la OCDE que menos recauda por tema de impuestos. Veíamos también que Colombia es, a nivel de la región, el país con la segunda tasa impositiva más alta para las empresas, y esto pues obviamente desestimula la inversión extranjera. Mm, Después de Brasil y de Venezuela, que cobran el 34%, Colombia pues ya ahorita pues digamos que ya ha bajado este tema al 32 o al 31%, pero igual sigue estando en el mismo rango porque el que le sigue es Argentina con el 30%. ¿Ok? Eh, Profesor, sí, excúseme, intervengo en esta parte. dale, dale. Bueno, nosotros tenemos una empresa familiar y con respecto a lo que su merced menciona de los impuestos para empresas o microempresas, sí es desmotivante porque primero, antes de pensar, por ejemplo, en el factor, digamos, humano, que es el que mueve primeramente la empresa, se debe dejar un presupuesto para impuestos. Sí, Eh, Independientemente de que si hay ganancias, hay utilidad, tú debes dejar para impuestos, pues para no caer en una sanción ante la DIAN o ante Secretaría de Bogotá, pues si la empresa es de Bogotá, digamos, en este caso. Segundo, esto influye en que se desmotive y haya una informalidad, ¿no? Entonces sí, se trabaje bajo la modalidad entonces ahora del emprendimiento. Entonces empezamos a hacer cosas, pero no para registrarnos ante Cámara y Comercio, a tener un RUT que nos da la posibilidad de concursar para licitaciones o de pronto para surgir un poco más, sino al contrario nos estamos estancando, así como por los laditos, como se dice. sí. Entonces, sí es bueno mirar cómo este tipo, o sea, que el gobierno cree unas políticas que fortalezcan más, o sea, que incentive a que si se va a formalizar la empresa, sea con condiciones como más beneficiosas para el microempresario. Gracias. Sí, eso es bastante cierto y ahí digamos que encontramos no solamente, ay, cuéntanos, Sandra. Sí, profe, lo que dice la compañera es muy cierto porque de hecho en el material de estudio para el conversatorio ahí se mostraba que el porcentaje mayor de impuestos recae precisamente sobre las empresas y uno se pone a analizar y las micros son las más afectadas. A mí me pasó algo similar con Nidia y a mí me tocó cerrar el negocio. Definitivamente es muy complicado uno poder emprender con tanta carga impositiva que hay en el momento hacia los pequeños. Sí, eso afecta obviamente lo que ustedes hablan, la formalidad, ¿no? Y una formalidad que se ha visto totalmente golpeada en estos tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque digamos que las empresas formales son aquellas que se dedican obviamente a cumplir todos los protocolos, a cumplir el pico y cédula y todas estas normas que salen, que decreta cada alcalde, pero eso lo único que lleva es a que el sector informal se reactive aún más, ¿no? Es decir, eh, como personas vamos a comprar a un supermercado y, por ejemplo, a un D1 y no que la cédula, ay, no, y no le toca a usted, qué pena. Entonces uno, pues si tiene la necesidad, pues busca en donde no están pidiendo ese requisito o en la calle qué es lo que hay y uno trata de suplir esa necesidad con ese tipo de productos. Entonces, digamos que desde diferentes aspectos o desde diferentes puntos de vista se afecta y siempre sale perjudicado el sector formal. ¿Ok? Cuéntanos, Daniel. Pues nada, profe, de ahí de que lo que usted está mencionando, el tema del aumento de contagios, o sea, se reactiva la economía a costa de la salud y que haya más contagiados en este momento, lo que estamos viendo ahorita, o sea, todo ese sector informal que no cumple los protocolos, que está por fuera de la ley, como decirlo de alguna manera, pues está afectando en cierta medida que no bajemos el pico y que además haya más contagiados y que a la larga eso va a derivar en más cuarentena, más restricciones para el sector formal, que es el que sí está cumpliendo los protocolos y al que está más afectado. Exacto.
Exactamente, el que genera empleo, el que paga impuestos. Entonces, sí, directamente, digamos que ahí la lección que nos están mandando es, hombre, el sector de la informalidad no está cumpliendo con esos protocolos, está siendo uno de los detonantes de este nivel de contagios, tal y como lo mencionas, Daniel. Y fuera de eso no cumple con con las obligaciones. Y también eso es entendible porque, pues digamos que para arrancar un tipo de negocios, eh, casi que, y según las estadísticas, un emprendedor que quiere formalizar su negocio, casi que tiene que destinar un 130% de su inversión solamente en tema impositivo, en tema de formalización de la empresa, es decir, Cámara de Comercio, todo lo que tiene que hacer ante la DIAN, tema de facturación, todo ese tipo de cosas, más lo que le implica echar a andarle el negocio y el empezar a pagar, a declarar renta. O si es régimen simple, pues lo que eso le implica. Pero siempre eso termina golpeando, es decir, es como si ser formal, si formalizarse en Colombia fuera un delito, si formalizarse no pagara, como si, es decir, el mensaje que se envía es ¿por qué no se formalizan? Y pues ¿por qué no me formalizo? Porque no hay garantías, porque es que me cobran muchísimo, porque es que la cantidad de dinero que tengo que disponer para pagar impuestos es cada vez más alta. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, el llegar a dar el paso a la formalidad implica una gran cantidad de recursos que habrá que invertir para poder hacer eso. Entonces, en Colombia esa no es la... Y se han inventado todo tipo de estrategias. Régimen simple, el régimen simplificado, todo ese tipo de actividades y ninguna ha logrado calar a, a bien, digamos que no ha logrado entrar en la economía como debiera ser. Cuéntanos, Sandra. Profe, eso que dices es cierto. Y mira que yo trabajo en el sector de servicios públicos, en acueductos comunitarios, y hay, entre ellos hay formales y hay informales, y el otro día hacíamos un análisis de todo lo que tienen que pagar los formales. Y decíamos, llegábamos a la conclusión de que definitivamente lo mejor era ser ilegal, digámoslo así, entre comillas, pero es porque falta como una sincronía entre el Estado y sus entidades, porque por ejemplo, en el caso de los acueductos comunitarios, listos, si uno se formaliza y adquiere y se inscribe ante la Superintendencia de Servicios Públicos, entonces esta te empieza a vigilar, pero aparte de vigilar, te cobra una contribución anual. Eso te implica también irte a la CRA, Cámara de Comercio, entonces digamos que te motivan a que te formalices para recibir incluso subsidios porque los dan, pero entonces esos subsidios te los sacan con lo demás que te empiezan a exigir. Entonces, digamos que una de las críticas que hemos hecho desde este sector es disminuye un poco esas cargas y verá que serán muchos más los acueductos comunitarios que se podrían registrar y estar bajo la legalidad, pero ha sido un tema de debate incluso con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en una mesa nacional en la que estamos, pero no se ha logrado y Cámara de Comercio es uno de los que más cobra y realmente no beneficia a estas empresas porque es poco el apoyo, ni siquiera en capacitación llega a suplir como las necesidades que tienen. Entonces, de pronto si las entidades bajaran un poco esas obligaciones, yo creo que la gente se motivaría definitivamente a formalizar. Sí, sí, eso, digamos que no se ha logrado crear la estrategia que se tendría que crear porque pues siempre es crear unos incentivos ahí como pañitos de agua tibia, pero a la larga no tienen el impacto que debería tener, eh, es decir, para que las personas que están ejerciendo alguna actividad económica se puedan llegar a formalizar. Entonces sí, sí, desafortunadamente el tema no va por buen camino. También hablábamos acerca de cómo se ha ido deteriorando el tema de es decir, de toda la parte de la deuda en Colombia, en comparación con otros países. Ya en Colombia estamos, el indicador es triple B negativo, ¿sí? Y esto, ¿qué es lo que hace? Que cierra las puertas para para que Colombia se pueda endeudar. Entonces, si tiene los canales de crédito por medio de organizaciones multilaterales cerrados, pues básicamente no le queda casi que otra alternativa que
imprimir billetes, imprimir dinero. Y todos sabemos que eso a la larga trae o deriva en problemas de inflación. Bueno, aquí ya nos metíamos con temas más específicos de la protesta, hacíamos el análisis del indicador Gini y cómo es el indicador, es decir, el PIB en comparación con el PIB promedio mundial. Entonces veíamos que el de Colombia va muy por debajo del promedio y pues que se nos va a demorar muchísimo más en tratar de subirlo. Bueno, hablábamos también de temas de corrupción, como Colombia es ese país mediocre, que no está en el top, pero no está en el último lugar, sino ahí en la mitad y trata de pasar desapercibido, pero no solamente es Colombia, básicamente nos tenemos que rodear con países como Argentina, Brasil, Panamá, Perú, y de ahí para abajo Bolivia, El Salvador, Ecuador, es decir, todos estos son nuestros vecinos, países completamente corruptos, que al igual con Colombia, pues no generan una mejor expectativa. ¿Ok? Entonces como que uno dice, no, estamos condenados a seguir viviendo en este tipo de corrupción. Veíamos el fenómeno de la corrupción y cómo el 73% de la corrupción la absorbe la corrupción administrativa, es decir, la función pública en Colombia es la que más absorbe grados de corrupción. Bueno, y ahí ya pasábamos a lo que eran las propuestas personales y yo decía, no, ¿por qué no legalizamos la marihuana por lo menos? Entonces, no, pero ¿cómo se le ocurre? Y bueno, y ahí les presentaba mis propuestas y veíamos cómo Colorado en Estados Unidos, ya por el hecho de simplemente haber legalizado la marihuana, está percibiendo anualmente $1 billón solamente por temas impositivos a la marihuana. Todo el tema hablábamos de la guerra de las drogas, que es una guerra que Colombia perdió hace muchísimo tiempo, es una guerra en la cual el país se ha desgastado enormemente y no ha tenido ningún beneficio, entonces legalicemos esa droga. Eh, Hablábamos acá también acerca de todos los temas de expropiación, o sea, ¿por qué no cobrarle impuesto a las tierras improductivas? Y veíamos que desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que se rasga las vestiduras por hablar de expropiación, pues él lo implementó en el año 2007. Y cobrarle impuesto a las iglesias, que pues también consideraba que era un tema al cual pues se le debía, digamos que se debe contemplar como esa posibilidad. ¿Por qué? Porque ya son muchas las mega iglesias que están beneficiándose de esos diezmos o de esos dineros que sus feligreses dan y pues no le retribuyen en nada al Estado. Sí, Sandra, cuéntanos. Profe, totalmente de acuerdo con el tema de las iglesias. Creo que es un tema muy delicado, ¿no? Por la sensibilidad que Sí, puede llegarse pues a tocar, pero creo que todos debemos aportar ese granito de arena y uno ve construcciones de iglesias que uno dice, wow, esa cantidad de inversión, esos edificios que tienen. Entonces yo creo que digamos que tienen un músculo financiero al menos para hacer un pequeño aporte y con tantas iglesias, Colombia y el mundo tiene demasiadas iglesias, entonces yo creo que un porcentaje de esto no los va a empobrecer, ni va a afectar la cristiandad, ni la espiritualidad de la gente. Creo que sería un buen comienzo para empezar a recaudar. sí, yo tuve un problema porque esta misma sesión la doy en otra materia. Y no, hay gente que es de convicciones muy arraigadas y eso está bien, uno tiene que defender sus cosas, ¿sí? Pero sí digamos que también es perfectamente claro que este es un sector que se ha visto muy privilegiado, sobre todo porque se ha vuelto un bastión político, ¿sí? ¿Un bastión político en qué sentido? En que pues allá las iglesias van y hacen campaña, muchos líderes de iglesias y me decían, pero no hay ningún pastor que esté en el Senado. Sí lo hay, John Milton Rodríguez es pastor, es de Cali y él está en el Senado, ¿sí? Que eran muy afines al sector del gobierno. Cuéntanos, Sandra. El grupo Mira impulsa mucho Ese. la espiritualidad, la religión y ellos son políticos y pues es respetable ese punto, ¿no? Y creo que pueden hacer muchas cosas desde su punto de vista, pero creo que la parte esencial está en los recaudos independientes de que participen o no en política. Sí, exacto.
Cuéntanos, Nidia. Sí, profe, bajo digamos, la mirada contable, independientemente que sea iglesia o no, sí, por los recursos que ellos, que se manejan dentro de un tipo de organización de estas, ya sea iglesia, fundación, no sé. Claro, o sea, totalmente de acuerdo en que de pronto declaren una renta, paguen un impuesto, porque ellos manejan dinero está de pronto más que una misma microempresa. Entonces, Exacto. bajo ese punto de vista, pues sí, obviamente ya entra el tema religioso, que es el tema delicado. Sí, sí, pero yo, digamos que desde el punto de vista tributario lo veo como una total injusticia, porque una microempresa que está tan golpeada en estos momentos tiene que hacer de, como dice mi mamá, de tripas corazón para poder pagar esos impuestos y a estas iglesias que reciben dinero por todo lado no les afecta en nada. Entonces, ¿por qué ellos van a ser inmunes a eso? ¿Sí? Entiendo el fervor religioso y todo eso, pero sí creo que hay que separar muy bien las cosas. Uno es y ese, y inclusive por temas de no sé, predicamento, no sé si estará bien dicho, pero por tema de su mismo discurso en la iglesia, pues tendrían que estar afines con eso. Es decir, en la Biblia hay un artículo, un versículo que dice que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, algo así. Entonces, pues ahí básicamente lo que está mandando es el mensaje de que, pues, hay que contribuir con el Estado. Y esa es una de las formas. Cuéntanos, Sandra. Profe, y de hecho también tiene que ver mucho con la misma cultura de las comunidades, porque han hecho incluso de las iglesias como todo la parte gratuita. Por ejemplo, en la iglesia católica de mi comunidad, ellos todo es gratis, se lo paga una empresa de acá, entonces ellos el terreno donde tienen todo es gratis, tienen aseadora gratis, energía se la pagan también. Y nosotros tuvimos un inconveniente con ellos cuando el acueducto comunitario tuvo que pagarles agua porque la ley no permite gratuidad en los servicios y entonces usted no se imagina, profe, el dilema que se formó porque la misma gente decía, ¿por qué cobrarle agua a la iglesia? Cuando habían otras iglesias incluso que estaban pagando y de pronto también es ese fervor comunitario que la gente tiene hacia sus iglesias, es lo que hace también que el Estado como que decida no tocarlos, porque se le viene mucha gente encima. Sí, eso es completamente cierto. Igual aprovecho para invitar a las otras personas que han estado llegando a la sesión, que en la medida en que participen, yo les voy dando punticos y esto les va a servir para, mira, Yuleidi ya escribió. Sí, también de acuerdo a que las iglesias contribuyen con impuesto, puesto que ellos reciben ingresos de los feligreses y pues que contribuyen con el gasto del país, no los van a afectar en sus finanzas. No, inclusive yo iría más lejos, yo les pondría algún control para eh, corroborar esos ingresos, es decir, ellos reciben mucho efectivo, eso cómo entra a sus arcas, eso cómo lo van a declarar, ese tipo de cosas. O sea, ¿por qué si le ponen tantos controles a las empresas comerciales y de servicios y por qué las iglesias se ven inmunes a eso? Y apartémonos de lo que es Dios, veámoslo simplemente como otra empresa, una iglesia es otra empresa. Entonces, ¿por qué ellas no van a pagar? Y el resto de empresas mucho más pequeñas, sin el músculo financiero que tienen las grandes iglesias, ellas sí tienen que cubrir y las otras no. Entonces yo veo ahí mucha discrepancia. Pero bueno, Profe, otra dime. cosa es, digamos, ahorita en pandemia, pues como buenos colombianos nos inventamos nuevas formas de, de recaudo virtual, vía Baloto, vía, bueno, todos los medios de pago que hay. Entonces, esto del comercio electrónico también entraría aquí en esta parte de recaudo, profe, que es difícil, que en otras sesiones usted nos ha indicado que es difícil medir este tipo de control de comercio electrónico precisamente por eso, aquí en Colombia. Ok, bien, muy bien. Dice, escribe Ani, pero recuerda que esos feligreses pagan impuestos y sería pagar impuestos sobre impuestos. Bueno, no sé ahí, Ani, digamos a qué haces referencia, pero digamos que si yo soy feligrés de una iglesia, obviamente pues yo declaro mi renta, yo pago mis impuestos cuando compro los artículos, pago IVA,
pero digamos que ahí no implica que yo esté pagando doble impuesto. Pues digamos, yo hago mi aporte según mis convicciones religiosas, pero es la iglesia con base en todos esos aportes que está recibiendo la que debería hacer un aporte a título de renta o a título del nombre que le quieran colocar a ese tipo de impuesto, pero que pagaran frente a eso. ¿Por qué? Porque es que datos del Ministerio de Gobierno, que es el que regula las iglesias en Colombia, se está diciendo que se están creando una iglesia cada 3 días. Entonces, ahí hay algo chévere desde el punto de vista de la fe y del crecimiento de la fe, ¿sí? Pero también digamos que es muy próspero, ¿sí? O por qué, o cuál sería la explicación de que se creen casi que alrededor de una iglesia cada 2, 3 días. Entonces, tiene que haber algo muy bueno atrás de eso. Y no quiero politizar en el tema, perdóname si estoy tocando temas que de pronto te lleguen a molestar, pero es más que todo el tratar de decir por qué las iglesias no pagan. No, no me estoy metiendo solamente con las iglesias cristianas, aquí debe caer las cristianas, las católicas. Colombia es un estado, ¿cómo es que dicen? Laico libre. Entonces, digamos que todo ese tipo de iglesias deberían pagar ese tipo de impuestos. Cuéntanos, Sandra. Profe, y no nos digamos mentira, hay gente que se aprovecha precisamente porque sabe de los beneficios que tienen este tipo de organizaciones que son las iglesias, precisamente para hacer sus fechorías. Hay muchos colombianos que son súper vivos y les gusta jugar con la espiritualidad de la gente y se han aprovechado. Se han visto de casos de sacerdotes falsos que después la misma iglesia tiene que denunciar porque no son sacerdotes que montan sus iglesias, sus grupos para robar a los pobres feligreses que con tanto pues esfuerzo contribuyen. Entonces es tremendo y sí, de pronto regulándolas yo creo que se evitaría incluso que se engañaran a los mismos feligreses. Sí, exacto. Sí, pero de todas formas, recuerden, esto es una óptica personal. Yo estoy aquí desglosando mi perspectiva con el objetivo que ustedes participen a favor o en contra, que eso no me duele, ¿listo? Pero entonces, porfa, para que lo hagan, siéntanse libres de expresar todas las ideas que tengan a bien por decir. ¿Por qué digo eso? Porque aquí me voy a meter en otro tema que va a levantar ampolla, ¿ok? Entonces, digamos que el propósito de este análisis no es simplemente que digan todos, ay, sí, sí, qué chévere. No, lo que yo quiero es escucharlos porque de pronto yo le estoy dando la lectura que no es al tema. ¿Ok? Entonces, los invito a eso. ¿Listo? Entonces, básicamente, aquí lo que vamos a hablar es de los 6 puntos que fueron más debatibles en esta reforma tributaria que se cayó. ¿Listo? Básicamente, esta reforma esperaba recaudar 23,4 billones de pesos. ¿Ok? Y fue denominada la Ley de Solidaridad Sostenible. Ay, perdón. Dice Ana Lucía, sí, creo que todas las iglesias que deben contribuir, al igual somos nosotros mismos los que aportamos independientemente a la que asistamos. Ok, Ana. Entonces, básicamente, espera que estoy anotando aquí los puntos. Ani, Ana Lucía, listo. Dayana, ¿quieres comentar algo? Sí, señor. Es que, bueno, es respetable el tema de las compañeras y pues tiene uno, si no vamos a revisar el ordenamiento jurídico, pues sería viable para el Estado. Pero mi pregunta no es solo, no es imponer más cargas a colocarle carga a una iglesia, cuando se está viendo una cantidad de evasión en el Estado colombiano. Siento que hay que entrar a jugar más ahí, porque según lo que he logrado estudiar para el conversatorio y todos esos temas, pues se establecen que las reformas, el proceso de la DIAN, cada día está aumentando su recaudo, pero así como se ha aumentado, hay una cantidad de evasión. O sea, esa cantidad de evasión que se está dejando de recibir esos ingresos y ese que también tiene unos tiempos de prescripción, esas prescripciones que sea que esas carteras el Estado no consigue y puede invertir más. Y aparte de esto de la DIAN y de la evasión, hay que tener en cuenta que
Hoy pues tenemos, la parte de la prescripción, tenemos el concepto de que hoy no solamente recaudarle a la iglesia, pues yo diría que también de ahí va a haber, se va a formar un arroz con mango por ahí, porque la iglesia pues se va a mantener de que no, y que no, y que no, porque son iglesias, porque hay que respetar, porque eso es de Dios. Y téngalo por seguro que los políticos no van a querer meterse contra eso, y eso no va a haber. No, sí, Eso no va a haber. ahí sí tienes razón, porque va a ser muy difícil que algún partido político pretenda dar esa pelea, ¿sí? El partido político que pretenda dar esa pelea es un enemigo que se va a conseguir frente a esas iglesias. Ese punto sí lo tengo perfectamente claro, pero también lo que hablabas acerca de la corrupción y de la evasión, sí, esos son flagelos. Que es más, yo diría, si se dedican a combatir eso, no necesitan de esta reforma tributaria. Aquí van a recibir, pensaban recibir apenas 23.4 billones, si combaten la corrupción van a recibir 50 billones que se van a dejar de perder, ¿sí? Entonces va a ser mucha más la ganancia. Pero en efecto hemos visto que ellos mismos crean las leyes para ellos mismos salir avantes de esos procesos. Entonces creo que esa es una pelea de tigre con burro amarrado. Entonces no creo que vaya para ningún lado. Pero ya aquí entrando en temas de lo que era esa reforma tributaria, digamos que esa reforma estaba orientada, o sea, le apuntaba a recaudar esta suma de 23.4 billones de pesos. Era, digamos que lo que pretendía en gran medida era duplicar las ayudas sociales. Y ese era un buen propósito de esa reforma tributaria. Y aquí es en donde ustedes van a empezar a pelear conmigo, porque yo me voy a ir muy a favor de la reforma tributaria, así ustedes conociéndome como soy, que no soy nada afín con este gobierno, pero sí le he encontrado cosas buenas. ¿Listo? Entonces, por favor. Eh, ahora, ¿qué es Profe, una reforma? usted no vaya a Dime. hacer que le hagan paro aquí o yo. No, tranquila. No, pero digamos que sí hay que empezar por definir qué es una reforma tributaria. Básicamente, una reforma tributaria es un cambio al sistema de tributos. Estas bolsitas de dinero son los tributos que como personas pagamos, y aquí son personas naturales o jurídicas, que pagamos esos impuestos y que el Estado recibe esos recursos y los transmite o los redirecciona a inversión a temas, a cubrir temas de gasto público, ¿sí? O a temas de infraestructura. Entonces, y en ese punto, pues digamos que vale la pena recalcar que pues esos son, los impuestos son recaudados por la DIAN, y en ese tema de impuestos, pues hay dos tipos de impuestos: los impuestos directos, como la renta, o los impuestos indirectos, como el IVA, ¿ok? Y a través de esos es por donde el gobierno nacional recauda la mayor cantidad de impuestos. ¿Listo? Ahora, aclarados estos aspectos, eh, entendemos, bueno, digamos que hay que entrar a mirar los puntos más debatidos en la reforma tributaria que acaban de tumbar. Y uno de esos era el IVA a los servicios públicos, que era un IVA que iba orientado a los estratos 4, 5 y 6, ¿ok? Es decir, para los estratos 1, 2 y 3 estaban excluidos de ese IVA, pero ya se le iba a empezar a cobrar IVA a estos estratos, ¿ok? Y aquí pues digamos que se empiezan a mirar muchas cosas. Digamos que el tema, aquí le decían a los estratos 4, 5 y 6, mire, usted no va a pagar IVA, usted no va a pagar, digamos que usted tiene que pagar en estos momentos un subsidio que va orientado a estos estratos, al 1, al 2 y al 3. Ya lo que le vamos a hacer es le quitamos ese subsidio, es decir, estos estratos se veían afectados, ¿sí? Porque ya no tendrían ese subsidio, y en contraprestación a ese subsidio que ya no van a pagar, ustedes van a pagar ahora el 19% de IVA en gas, en recolección de basuras, en luz, en agua, acueducto, alcantarillado, todo ese tipo de cosas, lo iban a tener que empezar a pagar. Y es cuando uno empieza a decir, bueno, ¿por qué el 19% de IVA al agua y por qué no el 19% de IVA a las bebidas azucaradas?
¿ok? Pero bueno, son temas que van surgiendo. Iba también a los servicios funerarios. Esto pues suena maquiavélico desde el punto de vista en donde los muertos se han venido incrementando a raíz de la pandemia, una pandemia que pues tal y como muchos de ustedes referenciaron ahorita, venía o digamos que se está impulsando por malas prácticas que venimos cometiendo como personas y debido también a que el sector informal está ayudando muchísimo a eso. Dice Daniel, profe, pero no podemos quedarnos en los puntos a favor cuando básicamente se pretende en su mayoría del texto de la reforma eran aplicables a la clase media. Sí, totalmente cierto, Daniel. Y reitero en eso, o sea, se quería beneficiar a muchísimos, o sea, es decir, duplicar los beneficios sociales que tiene hoy desde el tema de recaudo duplicar esos beneficios sociales, pero se lo iban a trasladar a la clase media, que ahí era donde estaba el problema. ¿Ok? Entonces, digamos que son situaciones que, Ay, dime, la ay, perdón, intervención es que está el celular. dale, Pero dale. desde la historia, o sea, digamos desde la antigüedad está comprobado que sí es necesario el recaudo de impuestos o si no la población desaparece, digámoslo así. Pero entonces en Colombia específicamente, todo lo que usted nos está explicando, o sea, estamos en un círculo vicioso porque es que la corrupción se lleva todo eso, se hacen análisis, se hacen estudios, que se puede recortar aquí, que el 19%, pero entonces la corrupción se lleva todo esto, profe, ¿sí? Entonces ahí, ¿cuándo vamos a salir, digamos, adelante? ¿No? Por eso, este tema de las protestas, por eso, pero esto se ha convertido como en una cadena, en un círculo vicioso. Sí, ya te doy la palabra a Sandra y Dayana. Lo voy a contestar primero a Nidia. Pues mira, Nidia, el problema, yo creo que nosotros hemos sido partícipes indirectamente de ese tipo de situaciones. ¿Por qué digo que partícipes? Porque nosotros elegimos a ese sinvergüenzas que están allá en el Senado, en el Congreso, y son personas que, si bien es cierto, no los hemos elegido todos nosotros mismos, sí de pronto hemos sido cómplices a veces cuando no votamos, y es el hecho de permitir que, como nosotros no estamos votando, eso baja el umbral de la cantidad de votos que requiere un sinvergüenza de estos para poderse posicionar, y es ahí en donde ellos dicen, ah, no, si yo me levanto 800 o 700 votos, voy y los pago. Con esos 700 yo logro alcanzar un escaño, o bien sea en la Cámara o bien sea en el Senado. Y ahí ya ellos tienen el poder para poder hacer uso no solamente de robar lo que se están robando, sino de acomodar las leyes para que no les pase nada a ellos cuando los encuentren. Entonces encontramos a todos estos pícaros de Odebrecht que sencillamente declararon, se lanzaron pullas unos a otros, se echaron al agua y quedó con que el más crítico fue a pagar casa por cárcel y no tienen que devolver dinero. Otro caso escandaloso fue Reficar, en donde se robaron 14 billones de pesos y la investigación la acabaron de archivar la semana pasada. Entonces, son ese tema de injusticias en donde nosotros tenemos que pararnos en la raya y con nuestro voto empezar a decantar bien por qué persona es la que vamos a votar, qué persona es la que merecería estar allá, ¿ok? No vamos a acabar con eso de un solo tajo. Eso vamos a tener que convivir muchos más periodos electorales con ese tipo de cosas, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Si no somos conscientes y no recapacitamos en que tenemos que votar, pues difícilmente esto va a cambiar, porque los mismos van a seguir siendo elegidos por los mismos, ¿ok? Cuéntanos, Sandra. Profe, para de pronto comentarte en la diapositiva de los servicios públicos, Sí. mira que digamos que aunque ellos buscaban, digamos, recoger un poco más, realmente la afectación sería demasiado grande.
¿Por qué? Porque es que los estratos, el estrato 4 no contribuye, no subsidia ni es subsidiado, pero 5 y 6 contribuyen hasta el 50% de la tarifa a los estratos 1, 2 y 3. Entonces, pasar del 50% al 19% ya sería un desastre. Y lo otro es que estos subsidios los manejan los municipios. En este caso ya no lo manejaría el municipio, y si así es difícil para los acueductos poder acceder a esos subsidios, pues si los maneja el Estado sería mucho peor a nivel nacional. Entonces digamos que por ahí no era la cosa. No les pueden quitar unos subsidios que son tan importantes, especialmente porque, digamos, las ciudades son pocas comparadas a las veredas que hay en Colombia, y los acueductos comunitarios, la mayoría se compone de gente de estrato 1 y 2. Entonces digamos que el golpe sí sería desastroso, y lo que harían sería impactar incluso a la comunidad de estrato 1 y 2. Creo que esa solución no era aumentar más bien el subsidio, pero no quitarlo de esa manera tan radical. Ok, bien, muy bien, Sandra. Cuéntanos, Dayana. Pues, profe, con referente, pues no sé qué caso, o sea, qué mucho, digamos así, como de estrategia del gobierno. Resulta y pasa que el gobierno ya venía trabajando con la metodología SISBEN 4. Hoy SISBEN 4 está conformado por 4 grupos, A, B, C y D. Y en esa encuesta que hicieron nuevamente con esa metodología, muchas de las personas dejaron de ser pobres para pasar a clase media. Entonces, pues, y aquí con lo que buscaban supuestamente era reducir la pobreza y mejorar las condiciones. Si esas personas y esas encuestas que aplicaban pasaron a situación de estrato medio, porque hoy lastimosamente no existe estrato medio, sino que sería grupo D, entonces ese grupo D casi la mayoría pasaría a los que tenían más o menos un bien, vieron un bien con una situación financiera un poquito ni mejor ni nada, sino ni siquiera estable, porque tener una casa bien organizada o algunas cosas. Entonces, esos resultados no son muy, que digamos, no fueron muy favorables para la ciudadanía, porque en sí no miraban la realidad de la pobreza. Entonces, base a eso, si ellos querían jugar con eso, que el estrato 3, 4, 5 y 6 iban a ser esas personas que supuestamente en condiciones económicas mejoraron, iban a incrementarlo. Entonces, siento que fue una estrategia mal organizada del Estado a implementar ese SISBEN. Pues segundo, si ya dice la compañera que hay que retirarte, que iban por el tema de agua potable y saneamiento básico, pues no creería que una ley lo hiciera, porque sí, porque es que para eso hay una legislativo, que el tema constitucional, para eso constitucionalmente tenían que ir a un debate, y eso tenía que llegar a un Consejo de Estado, porque la Constitución respalda el derecho a tener a tener agua potable y saneamiento. Los subsidios se van a seguir manteniendo por los recursos de agua potable, que vienen siempre, por lo general, son enviados del Sistema General de Participación. Yo creo que los municipios van a seguir viendo. Lo que sí me gustaría que en ese tema era que mejor lo hicieran el giro directo, porque es que a veces muchos municipios no saben administrar esos recursos. Contratan con XY, o a veces directamente con los acueductos, y a veces son mal invertidos por las mismas empresas. Ahí también hay una manera que se está escapando los recursos. Entonces, diría yo esos dos temas. Por el tema de los servicios funerarios, o sea, que vale más uno vivo, que vale uno más muerto que vivo ahora, y eso es normal porque anteriormente pues siempre ha sido así. No Sí, sé. este tema, el tema de estos servicios funerarios, sí, la verdad suena maquiavélico, porque preciso en esta época, ¿por qué lo van a imponer? ¿Sí? O sea, ¿por qué le van a colocar IVA a este tipo de servicios? Entonces ya de por sí genera, genera escozor el tema de verlo y de decir, hombre, ahora hasta para morirse hay que pagarlo, pero no es lo único. También se apuntaba a todo el tema del IVA. El tema del IVA, digamos que aquí los que hacen parte de ese IVA bajo la categoría de exentos, los bienes exentos son aquellos por los que los consumidores no debemos pagar el IVA, pero que los productores
pueden acceder a una compensación equivalente al IVA que pagarán por los insumos, ¿ok? Entonces, por eso era benéfico ese tema de los productos exentos. Entonces, cuando un bien está dentro de la categoría de exento, pues digamos que el productor se va a beneficiar porque el IVA que está pagando por esos insumos para producir ese producto es descontable para él. Pero si ese bien ya lo pasan de exento a excluido, aquí, a pesar de que está con 0% de gravamen, lo que hacen es que al productor le dicen, usted aquí en esta categoría ya no puede descontar ese IVA. Usted lo tiene que asumir y por lo general el productor no lo va a asumir, sino que lo va a trasladar indirectamente a la población, lo que va a redundar en encarecimiento de esos bienes. Y existen los gravados, que son aquellos que están con las diferentes tarifas. Por lo general, el 19%, pero hay diferentes tarifas, ¿ok? Entonces, digamos que al cambiar los productos de exentos a excluidos, como estaban proponiendo con la carne, con la leche y con los huevos, digamos que aunque como consumidores no debemos pagar el IVA, los productores no podían acceder a esa compensación del IVA que pagaron por esos insumos. Y obviamente, pues ese valor que iba a pasar, pues nos lo van a trasladar indirectamente como un mayor valor del producto. ¿Por qué? Porque sencillamente la persona, pues el productor no va a tener cómo asumir esa obligación adicional. Luego viene también todo el tema de la declaración de renta. Entonces, aquí pues digamos que esa declaración de renta es un impuesto que se calcula con base en los ingresos, los gastos y las inversiones de una persona natural o jurídica. Y para el caso de las personas naturales, después de determinado monto, las personas deben pagar su impuesto que oscila del 0,2% al 20,3%. ¿Ok? Eso era lo que estaba estipulado en esa reforma que se cayó. Y en este punto, digamos que la propuesta indica que de manera gradual, personas que antes no debían declarar, ahora debían hacerlo. Por ejemplo, para el 2023 se estaba esperando que entraran a declarar personas que devengaran 2,9 millones de pesos. Y a partir de 2024, aquellas que devengan 2,5 millones de pesos. En este punto, yo no lo veo malo. Y no lo veo malo porque digamos que aquí está, digamos que es hacia lo que se tiene que empezar a apuntar en temas de recaudo por tema de renta. Mirar que más personas naturales empiecen a declarar en lugar de tratar de recargar o no recargar, sino en tratar de depender tanto de las empresas. ¿Por qué digo eso? Porque lo decía la sesión pasada, las empresas no son bobas, las empresas buscan cómo evadir ese tipo de responsabilidades. ¿Y cómo la evaden? Pues fácilmente teniendo cuentas en paraísos fiscales, haciendo pasar las mercancías por otros países, reetiquetando, etcétera, etcétera, buscan las estrategias que les permita a ellos tratar de esquivar ese 33% o ese 31% de declaración de renta. Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que desde este punto de vista, pues no lo veo tan malo, ¿sí? Y es más, tiene que seguir siendo gradual, es decir, que cada vez más personas empiecen a declarar. Lo que pasa es que aquí ya nos empezamos a estrellar con cosas muy puntuales. Pero entonces una persona que recibe ingresos por servicios o por honorarios alrededor de 2,5 millones, también le toca pagar declaración de renta, o sea, le toca a él pagar por su cuenta salud, pensión, no sé qué, si se llama, y ahora también declarar renta. Digamos que ahí van a haber algunos sectores más golpeados que otros, pero el deber ser de una nación es que más personas paguen renta que las mismas empresas. Es decir, que el número de personas que deben pagar impuesto de renta sean más que el número de las personas jurídicas. ¿Ok? Un quinto aspecto era el de la famosa Ley 814 de 2003, la ley del cine, como se conoce. Esta reforma contempla la eliminación de la cuota para el desarrollo cinematográfico, es decir, del monto recaudado salía una parte para apoyo a esta industria cinematográfica en Colombia. Ahora, pues ya lo van a quitar. Esa era una de las propuestas.
un sector que pues aquí en Colombia está muy golpeado, ¿no? Dice Sandra, sobre todo porque la mortalidad en Colombia aumentó por el COVID, ok, lo del impuesto los impuestos funerarios. Dice Lady, espérame porque es que Lady no había participado. Lady Carolina Soche. Dice, es algo irracional que suban ese valor de renta, pues en varios años terminarían pagando todas las personas y según los gastos, estos salarios no alcanzan para nada e incluir más gastos sería catastrófico. Ok, está bien, es un buen punto. Dice Daniel, si lo que se pretende es generar más impuestos, a la larga lo que se va a lograr es lo que mencionábamos antes, el crecimiento de la informalidad y por ende el tema de generación de empleo tampoco se va a ver beneficiado. Totalmente cierto, Daniel, ese es un muy buen punto el que acabas de esbozar. Muy bien. Mm, Lady ya le puse su puntico, listo. Entonces, sí, digamos que aquí también una de las propuestas era eliminar esa cuota para el desarrollo cinematográfico, lo cual pues golpea mucho a una industria que pues era una industria bandera dentro de su política de economía naranja creada por su amigo Duque, en donde pues está indirectamente golpeando a uno de esos sectores que hacen parte de esa economía naranja. Pero bueno, son parte de las contradicciones. Y el último punto, que también fue polémico, Profe, fue dime, ¿qué co- ¿quién? ¿cuál economía naranja? La que mezcló el presidente en la jugo de naranja con agua. Porque discúlpeme, discúlpeme que lo haga, pero sinceramente eso fue es una denominación que no tiene, para él no sé qué resultados tendrá, porque no le veo ningún fin. ¿Será por lo que hizo, lo que habló en televisión? Porque la verdad Sí, nunca le he entendido esa economía, mezclar la naranja con agua, o sea, ¿qué es lo que? O sea, ni él mismo tiene claro cuál es su objetivo, ni el alcance de esa política que está implementando. sí, básicamente era una economía que iba orientada a apoyar temas de proyectos de emprendimiento en las artes, en temas de desarrollo de software, temas de obras cinematográficas. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, eh, muchos de estos recursos casi siempre son desviados o le llegan siempre a las mismas personas, que eso también inclusive fue una crítica que le hicieron a Juan Piz González, porque decían, bueno, pero que ese mamerto sale a pelear y fue beneficiario de 4.000 millones de pesos por temas de economía naranja que le dieron a su productora. Pues bueno, de pronto no es que se lo hayan dado, sino que fue objeto de esos beneficios y pues no está de mal, entonces digamos que la contracrítica que se hacía era, pues el hecho de que uno reciba esos beneficios no significa que tenga que estar agachado o que eso le impida protestar, por el contrario, pues eso habla bien de ese tipo de personas en el sentido en que a pesar de ser beneficiaria, pues sale y sigue apoyando la protesta. Entonces, no sé si tuvieron oportunidad de ver eso, pero eso fue uno de los temas que más le criticaron a este comediante. Y entonces también teníamos el tema de los peajes en las ciudades capitales, en donde, pues digamos que se buscaba crear cierto número de peajes en ciertas avenidas críticas en diferentes ciudades pues obviamente con el ánimo de recaudar unos recursos que serían reinvertidos en la mejora de la malla vial y del mantenimiento de la infraestructura para la movilidad de la ciudad. No sé eso hasta qué punto podría llegar a servir. En Bogotá, una ciudad tan caótica ahora con peajes, pues imagínense. Sí, yo creo que esto valdría la pena si fueran nuevas vías las que están construyendo. Por ejemplo, no sé si han visto en Estados Unidos esas vías de 2 pisos, bueno, que son puentes elevados. Por debajo pasa una vía, por encima pasa otra vía, y inclusive los mismos puentes son hasta de 2 pisos. Por debajo va una vía en una dirección y la de encima va para otra dirección, y ahí hay peajes. Obviamente uno podría, en ese tipo de casos, si es que usted quiere andar más rápido, quiere transitar más rápido, pues pague ese peaje y utilice esa vía rápida y salga del atolladero,
¿sí? Pero no tratar de poner ahorita ese tipo de aportes en donde en realidad lo que va a hacer es que yo, para mi concepto, eso podría llegar a redundar en más trancones. Pero bueno, pues ahí lo dejo en el tintero. Digamos que esos eran los 6 puntos más críticos que tenía la reforma la reforma tributaria. Ahora, aquí digamos que vamos a empezar a hablar de lo que fueron los gustos y los disgustos de esa reforma tributaria. Ya hablamos de los 6 puntos coyunturales, que fueron los que les acabo de nombrar. Ahora, yo voy a exponer los gustos y los disgustos, pero si ustedes tienen más, pues por favor les pido que me ayuden a nutrir esto. Dice Sandra, no, decía, perdóname, ya te doy la palabra, Nidia. Decía eh, Daniel, para pintar las calles porque no las arreglan, sino que se vean bien pintados. Y Sandra, Colombia es el país con más peajes en el mundo. Duro. Y Ana Lucía, pero si nunca vemos arreglos con los peajes de toda la vida y si lo van a imponer en la ciudad, eso sí es un caos total. Sí, evidentemente. Y Lady Carolina, tenemos muchos peajes en Colombia cuando en realidad las calles están en mal estado. Cuéntanos, Nidia, disculpa. No, al contrario, profe, escúcheme. Digamos, ese era un paquete, ¿no? Que es lo que se menciona, y es que, digamos, aparte de la reforma tributaria está la reforma a la salud, a la reforma pensional. Esto tocaría, es una pregunta, profe, ¿tocaría de todas maneras el área contable? O sea, digamos que este tipo de cosas que vienen, perdón, dentro de la reforma de la pensión, de la salud, o sea, nos afecta a nosotros para tener, o sea, como contadores, tener en cuenta, digamos, digamos, como esas estimaciones. Claro, claro que sí. Digamos que ese es un tema que a veces sirve de burla para nosotros los contadores, y es que gracias a que ese estatuto tributario y en general el derecho tributario en Colombia es tan confuso y tan paquidérmico, es lo que nos da tanto trabajo a nosotros como contadores. Entonces, todo este tipo de situaciones, pues obviamente van a derivar en temas de declaraciones de renta, en temas de ítems que habrá que tenerse en cuenta para deducir de renta. Es decir, todo esto nos va a afectar en nuestra profesión contable directa o indirectamente. ¿Por qué? Porque pues digamos que nos movemos en temas de declaraciones de rentas, en temas de liquidaciones de IVA, todo este tipo de cosas, pues van a verse afectados en nuestro quehacer diario. Entonces, sí, sí, Nidia, nos va a tocar. Bueno, entonces dentro de los gustos, o sea, ¿qué me gustaba de esa reforma tributaria? Digamos, el mensaje que mandaba esa propuesta era de la, eh, ¿cómo lo digo? Seriedad fiscal en nuestro país. Es decir, son mayores los gastos que los ingresos, ¿sí? La deuda sigue creciendo y hay que buscar mecanismos para reducirla. Y esta reforma tributaria buscaba precisamente eso, mirar cómo reducir un poco esos gastos o tratar de apalear un poco, en cierta medida, ese déficit que tenemos como nación. Es decir, en donde estamos gastando más de los recursos que están ingresando. Esta reforma también buscaba cerrar unos grandes boquetes en los impuestos empresariales. Boquetes, pues obviamente que fueron creados por el mismo gobierno en las dos reformas anteriores, y buscaba también, digamos que esa, nivelar eh, esa colcha en, digamos que nivelar, o sea, buscar nivelar esa cancha para que todos trataran de pagar los mismos impuestos, ¿ok? O sea, hoy en día esa cancha está desnivelada, está muy a favor del sector empresarial y muy desnivelada en contra de las personas naturales. Entonces lo que se busca es, con esa reforma, era nivelar un poquito la cancha, quitarles beneficios a las empresas y también tratar de recaudar un poco más por parte del sector de las personas naturales. Entonces, desde ese punto de vista, era algo que a mí me llamaba la atención. Esta reforma también busca poner a tributar a más personas, pero
Eso está restringido básicamente al 10% del que hemos hablado con anterioridad, es decir, a este 10% de la población. O sea, buscaba que digamos que este 10% de las personas que más ingresos tienen en Colombia fueran las personas que tenían que entrar a tributar más a partir de esta reforma tributaria, ¿ok? Es decir, no van a haber más impuestos para el decil más rico, ¿sí? Es básicamente eso. Otra cosa que me gustaba es que hay un esfuerzo por poner a pagar impuestos a las pensiones más altas. Y vuelvo y digo, se le estaba apuntando a que únicamente 28.000 personas, que son los que tienen la pensión más alta en Colombia, fueran los que tuvieran que pagar más impuestos, ¿ok? También me gustaba el que había un cobro un poco más altos a los patrimonios más grandes, o sea, esos patrimonios de más de 5.000 millones, ellos tenían que pagar un tributo adicional, ¿ok? Y hay un bloque grande de impuestos verdes y de incentivos que iban orientados a mitigar los cambios climáticos. En ese sentido también hay que empezar a mirar las cosas. Hay que mirar cómo se generan incentivos a empresas que están contaminando menos o empresas que cambiaron sus mecanismos de energía por energías renovables y mirar cómo se les puede dar algún tipo de beneficio. También todo el tema, otro punto que me gustaba era los subsidios a nivel de servicios públicos se harán con base en el Sisbén y no vía el estrato o predio en el que viven las personas. Entonces, estábamos hablando de este tipo de servicios y veíamos que aquí habían unos beneficios que recibían los estratos 1, 2 y 3. Y todos sabemos que en estos estratos hay gente que vive ahí, pero que no necesariamente es que sea personas de bajos ingresos. Pueden ser personas que tienen muy buenos ingresos, solo que les gusta vivir en ese tipo de sectores porque hayan vivido toda la vida, tienen allá sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí había algo de injusticia en que por estar ubicados en ese tipo de estratos, se veían o recibían ese tipo de beneficios provenientes de estos estratos. Entonces, digamos que ahora, con base en el Sisbén, en lo que hablaba en este momento, que hablaba hace poco Dayana, pues digamos que era un punto bueno. ¿Por qué? Porque ya no se iba a dar sobre el estrato, sino sobre la categoría que tenía en el Sisbén. Es decir, iban a reducir un poco más ese tipo de privilegios y esos privilegios le iban a llegar directamente a las personas que en realidad lo necesitaban. Voy a terminar estos gustos y ya te doy la palabra, Sandra, y empezamos a debatir. ¿Listo? Y el último punto de lo que me gustaba de esta reforma tributaria es el ingreso solidario en el tiempo y prolongarlo. Esto, digamos que ayuda en términos de desigualdad. Y vemos cómo en Colombia el tema de la desigualdad es, digamos que la brecha más amplia que tenemos, es esa brecha por la cual deberíamos propender por tratar de reducir. La desigualdad en Colombia es muy amplia, es muy grande y ese ingreso solidario, pues digamos que se buscaba con esta reforma tributaria prolongarlo en el tiempo. Y eso pues iba a redundar en, de alguna forma, tratar de reducir esa brecha. Digamos que ese incentivo, bueno, ese propósito que tenía esa reforma tributaria, desde ahí yo lo veía como algo bueno, ¿ok? Entonces, ahora sí, Sandra, cuéntanos. Profe, dos Dime. puntos que tocaste que me parecen Perfecto. interesantes. El tema de la estratificación, mira que ese se podría solucionar muy fácil porque es que la estratificación la debe hacer cada municipio. ¿Y qué es lo que sucede? Que los municipios no hacen la tarea. Si el gobierno nacional obligara a los municipios a hacer bien la tarea respecto a la estratificación, ese asunto de que hay personas de estrato 6 con estratificación de servicios públicos de 2, eso desaparecería porque sí se vive mucho este tema en las zonas rurales. Hay, por ejemplo, en Cali hay zonas rurales que son campestres, pero la gente tiene estrato 2, entonces, por supuesto, reciben subsidios, pero eso es por culpa del mismo municipio. Y toco a favor, profe, lo que hablas de los sueldos. Yo también, digamos que estoy en cierta forma un poco a favor,
pero hay un proceso de que muchas personas, muchos profesionales incluso aparentemente reciben ese ingreso, tienen un sueldo según pues su contrato de 2 millones, 3 millones de pesos, pero cuando uno va a ver son contratos políticos donde los ponen a pagar como una comisión y realmente el profesional termina recibiendo 1 millón de pesos. Entonces, si eso no se regula, eso sí sería un golpe muy grande para aquellas personas que están con contratos de ese término. Realmente los descuentos son muy grandes y el neto que le queda a estos profesionales es muy poco y lo he visto sobre todo en esos cargos políticos, en las alcaldías, odontólogos, en una prima odontóloga que le pasaba eso y es porque tienen contratos por cooperativas. Entonces, digamos que sí sería un golpe muy grande si no se corrigiera eso. El resto sí estaría de acuerdo con que de pronto más personas declaráramos, creo que, y el declarar no necesariamente es pagar, es también presentar uno correctamente sus ingresos. Creo que en esa parte sí estoy a favor. Qué bien, qué bien. Alguien que no le haya gustado. Acabé de decir lo que me gustaba, ahorita voy a decir lo que no me gustaba de esa reforma tributaria. ¿Alguien quiere Pues participar? a mí no Cuéntanos, me, la Dayana. verdad, por mi parte, a mí no me cuadró, no me gustaba ese tema. Porque si tú te ganas 2.500.000, el Estado, bueno, quien no establece tus gastos. O sea, muchas veces tenemos que ser conscientes de que el colombiano gasta más que lo que ingresa. Entonces, ese tipo diría que ese tope no sería conveniente para el ciudadano. O sea, de 2.500.000, más si dice la compañera, cuando uno es contratista del Estado, de un gobierno, sea municipal, departamental o nacional, tiene que pagar impuestos, porque está obligado a pagar impuestos. Ahora te obliguen a pagar a ti una declaración de pronto, o sea, más impuestos de lo que tú pagas, porque tú como contratista debes pagar impuesto por cultura, impuesto fronterizo, impuesto a adulto mayor, pro universidad, ese. Entonces, todos esos impuestos que te obligan a pagar, que tú estás pagando un 7%, ya tú no estás ganándote 2.500.000. A esos 2.500.000, quita el tema de los sistemas de seguridad y más eso. O sea, prácticamente a ti te está quedando un sueldo legalmente como 1.500.000. O sea, tú puedes hacer 1.800.000. Tú puedes, con un mensual de 1.800.000, con una demanda, una alimentación que son caros para alimentarse más o menos bien, te estás gastando tú para que 2 personas puedan ver 1 millón de pesos y el otro 500.000 pesos, personas que vienen en arriendo, personas que tengan gastos de estudios. Entonces, por esa parte no lo veo conveniente. El otro tema que decía la compañera, sí, existe, los municipios están obligados a existir un comité de estratificación socioeconómica, pero no solamente la responsabilidad del municipio, o sea, de lo que gobierna, está aquí donde juega la ciudadanía. Para eso ellos deben conformar un comité de control que está regulado por la superintendencia. Y lastimosamente el desconocimiento el desconocimiento de las temáticas, el ciudadano se deja vulnerar sus derechos. Entonces nunca hacen eso. Y el otro punto, los factores políticos. Esto, si usted votó por mí o no votó por mí, esto juega mucha parte. Entonces, a veces cuando el control debe ser el control social o el control político, no juegan las herramientas que deben jugar. Para eso existen las rendiciones de cuentas o los mecanismos de participación ciudadana. Sino que usted es amigo mío, usted es amiguito mío, déme este estrato. No. Para existe un comité de estratificación y existe un comité de control social. Y por mi parte, yo no estaba de acuerdo a eso por la cantidad de impuestos que, por ser contratista, te obligan a pagar, y más los impuestos municipales con los impuestos departamentales. Es muy costoso. O sea, ya estás pagando tus impuestos para que te obligue a pagar más impuestos. Ok, perfecto, buen punto. Entonces, voy con lo que no me gustaba de esa declaración, de esa reforma tributaria, ¿ok? Lo primero que no me gustaba de esa reforma es que muchas de las exenciones permanecen, ¿sí? Y muchas de las que se desmontan lo van a hacer lentamente. Entonces, digamos que eso eh, sigue mandando un mensaje
que este gobierno es muy clasista, ¿sí? Que sigue beneficiando a sus amigos empresariales eh, con muchos beneficios, que eso fue algo que le criticaron este grupo de personas que vinieron a hacer un análisis de la parte tributaria en Colombia, en donde lograron determinar que en efecto Colombia le da muchos beneficios económicos a las empresas, que si bien es cierto, tienen una tasa impositiva, una tarifa nominal muy alta, pues también hay que contemplar que son muchos los beneficios que tienen. Entonces, esos beneficios se seguían manteniendo en esta reforma tributaria y pues ahí digamos que uno decía, bueno, ok, si más personas van a declarar, entonces pues empieza a desmontarle beneficios a las empresas y vamos nivelando esa cancha, pero no, lo están haciendo, muchos se mantienen y los poquitos que los están quitando los van quitando lentamente. No me gusta los 3 días sin IVA, para mí eso es un capricho de su presidente. Estos son, digamos que son temas digamos que son regresivos, ¿sí? ¿Por qué digo que son regresivos? Digo que son regresivos debido a que los que más tienen esperan esos días para poder comprar, ¿sí? Y esto también, a mi entender, desde mi óptica, es enviar un mensaje equivocado para decirle a la gente, oiga, durante estos 3 días usted le puede hacer conejo al Estado colombiano, entonces aproveche, hágale, ¿sí? Entonces, como que me da la impresión que se está mandando el mensaje equivocado con esos 3 días del IVA. No me gusta tampoco, no contempla impuestos a las bebidas azucaradas, que pueden representar cerca de 1 billón de pesos, no lo contempla, pero sí contemplaba el impuesto al agua, o sea, colocarle IVA al agua, que para los estratos más altos, ok, sí, pero ya le están metiendo impuestos a eso. Y las bebidas azucaradas, ¿por qué no? ¿Cuál es el inconveniente? Pues sabemos todos que desde que Duque era senador, estuvo en contra de ese tema, precisamente porque Ardila Lule, pues es muy allegado, muy afín al centro democrático, y entonces, pues eso no se veía bien, ¿ok? Otra cosa que no me gustaba era, digamos que, eh, digamos que se estaba creando una falsa expectativa frente a los impuestos a las pensiones, que devengan más de 7 millones, digamos esas pensiones que reciben más de 7 millones de pesos, y eso pues estaba afectando únicamente a 28.000 personas de un universo de 7 millones de personas. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, pues yo diría, o no, como dice mi mamá más bien, o untado el dedo, untada la mano. Entonces, si me voy a untar con 28.000, pues trato de mirar a ver si puedo con más. Pero no con esos mensajes ahí chiquiticos, a 28.000 personas le voy a cobrar un impuesto y no sé todavía cuánto es lo que voy a recaudar, porque son rangos muy superiores, entonces todavía no está bien estipulado. Ese tipo de cosas como que manda un mensaje equivocado también a la ciudadanía. En personas naturales, digamos que reduce las deducciones por concepto de gastos del 40% al 25% y baja el tope absoluto, que hoy es de 16 millones. Y esto, digamos, esto yo creería que se debió haber reducido, pero sí digamos que el tema de haber castigado el tema de que uno en su declaración de renta podía echar mano de reducir hasta un 40% de los gastos, ahora ya no lo va a poder hacer sino hasta un 25%. Eso se me hace malo, ¿sí? Eh, que no me gustaba tampoco el impuesto al patrimonio. Se podría empezar a recaudar desde unos 1.500 o 2.000 millones de pesos con unas tasas más bajas, pero aquí lo pretenden cobrar desde unos 5.000 millones. Entonces, pues diría yo que una persona que tenga ya esos ingresos, que tenga ese patrimonio de 1.500 millones, es una persona rica. Esa persona ya debería poder empezar a pagar impuesto al patrimonio, obviamente con una tasa diferencial, pero que empiecen a pagar desde ya. En dividendos, no me gustaba tampoco que se subió el umbral, es decir, es menos la gente que va a empezar a tributar, ¿sí? Entonces, por tema de monto de dividendos que reciben las personas por sus inversiones, lo que hicieron en lugar de bajar el umbral, lo subieron.
Entonces, pues digamos que yo decía, bueno, ok, ¿por qué no bajarle a ese tipo de rendimientos, a ese tipo de ganancias que están teniendo las personas, pues que empezaran a pagar desde mucho antes? No se dio. También no me gustaba el tema del perdón a las personas que están evadiendo, ¿sí? Es decir, personas que esconden su dinero en el exterior y con esta reforma se les proponía que trajeran el dinero y solo tributaran sobre el 50% de esos dineros que tenían escondidos o esas propiedades. Eh, Todo esto pues es una serie de cosas flojas, ¿sí? Frente a los más ricos y esto obviamente genera molestias en la población, ¿ok? No me gustaba tampoco pedir solidaridad, pero no pedirla al 1% más ricos, ya que ya pedirla a ese 1% más rico ya es un problema, ¿sí? Yo creo que se podía pedir más. Y con esta reforma se están haciendo cuentas con bajar la evasión, pero no pasa de ser un supuesto y esto puede traer más problemas. Es decir, suponen que la evasión va a bajar en un tanto por ciento, pero no hay una cifra real o no muestran una estrategia real, una estrategia que se pueda implementar y se le pueda hacer seguimiento para corroborar en efecto que la evasión está bajando. Simplemente son datos estimativos y con una estimación se puede cumplir o no se puede cumplir. Entonces, eso no me gustaba. Creo que era un vacío que tenía la reforma tributaria. Y ese tema de los impuestos temporales, ¿sí? Eh, esa sobretasa a la renta empresarial y el impuesto al patrimonio, pues digamos que ese tema de impuestos temporales creo que no le vende a la sociedad. Creo que tenemos una mala experiencia y más bien lo que habría que hacer es tratar de decir, mire, vamos a montar este tipo de impuestos, pero lo vamos a hacer, qué sé yo, en 2 años, ¿sí? O en año y medio. Pero empezar a decir, vamos a empezar a recaudar ese tipo, vamos a tener ese dinero a partir de 2 años. Y ya la gente se va preparando. Digamos que esos eran como las cosas, lo oscuro que yo le veía a esa reforma tributaria. No sé qué tienen por comentar al respecto. Cuéntanos, Daniel. Ah, pues, totalmente de acuerdo, profe. Igual es colombiano, es hecha la ley, hecha la trampa. Y básicamente, pues, ahí lo menciona Sandra, eso del 4 por mil fue un impuesto temporal que de temporal ya llevamos su buen tiempo con la implementación de ese tema. Lo que decía usted, o sea, no tienen una cifra exacta de cuánto se va a bajar la evasión de impuestos. Y con todo este tema de que está hablando y todo eso, y adicional a los días sin IVA, que esos días sin IVA más, o sea, totalmente de acuerdo con usted que la gente va a aprovechar esos días de sin IVA, entre comillas, porque en la práctica las empresas lo que van a hacer, lo que hacen y lo que están haciendo a costa de sanciones, porque pues es colocar días antes el precio de los artículos un poco más costosos para que en el momento del IVA no se vean afectados por este tema y van a ganar por parte y parte. Exacto. Ese es mi punto de vista No, hacia está muy grosso bien. modo. Está muy bien, Daniel. Sí, el tema de los 3 días sin IVA, sí, insisto, es un tema regresivo. Es en donde los más ricos van a aprovechar a comprar todo lo que no compraron el resto del año y es precisamente, tal y como lo dice Sandra, son una burla al mismo Estado. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, yo no le veo ninguna utilidad a esos 3 días sin IVA. ¿Ok? Ahora, digamos que ya vimos lo que me gustaba y lo que no me gustaba y cada uno pues dio su aporte. Eh, Ahora, ¿cómo, cómo fue que el gobierno propuso esa reforma tributaria? ¿Cómo la vendió? Entonces, digamos que yo creo que aquí hubo un problema. eh, y digo un problema desde el punto bueno y es porque esta era una reforma tributaria audaz, ¿sí? Eh, y no lo digo yo, eso también lo dijo el anterior ministro de Hacienda del gobierno Santos, ¿cómo se llama, señor? Mauricio Cárdenas.
él también decía, esta es una reforma audaz, es una reforma con muchas cosas buenas. Ahora, eh, digamos que y vuelvo y digo, yo hubiese dejado esa reforma tributaria para el primer periodo de Iván Duque, no para el tercer mandato, ¿ok? Y menos para un tercer mandato con pandemia incluida y con desorden social, ¿sí? Y digo desorden social porque ellos mismos se lo buscaron. Esto no estamos peleando solamente por la reforma tributaria. La reforma tributaria fue la gota que rebosó el vaso, ¿sí? Pero aquí hay problemas más coyunturales, hay problemas de fondo, por eso es que está también la gente en las calles. Pero vuelvo y digo, muchos salían a las calles a quejarse que porque eh, el IVA a toda la canasta familiar y no era para toda la canasta familiar, era para unos productos específicos, pero no estoy tratando de justificar, la gente tenía todo el derecho y la gente es la que se está manifestando hoy en día, pero no fue solamente por la reforma tributaria, por la desgobernabilidad, por la insensibilidad que tiene este gobierno para con la gente pobre, para con la gente, con la clase media y baja, es totalmente insensible. Es, sí, es un gobierno sin gobernabilidad, desafortunadamente. Dice Dayana, es la canasta de los huevos. Esa es la canasta de huevos. Sí, profe, eso fue lo que nos alborotó. Sí, no es solo la reforma, son muchas cosas. Ya era hora de hacernos sentir. Sí, y estoy totalmente de acuerdo. Uno tiene que utilizar esas vías de hecho para hacerse sentir. Ahora, eh, que están aprovechando para deslegitimar la marcha y para deslegitimar la protesta, es otro cuento. Entonces ya vienen y meten temas del SMAT y cosas de estas a provocar a la ciudadanía y obviamente pues es ahí en donde se fomenta el desorden, un sobreabuso policial, en fin, miles de cosas que están sucediendo. Pero sí, en realidad yo soy de los que pienso que esta reforma era para el primer periodo de Iván Duque y no para este momento, ¿ok? No era, yo creo que en esto se equivocaron de cabo a rabo. Eh, También creo que el momento en el que propuso el gobierno esta reforma tributaria y debido a la pandemia, pues los gastos obviamente aumentaron y los ingresos disminuyeron. Los gastos aumentaron por las ayudas sociales que hubo que dar, pero también por todo lo que se robaron con esas ayudas. También los ingresos disminuyeron porque al apagarse la economía, pues fueron menos los recaudos que se pudieron hacer. Y esto le da esa característica de una reforma de afán debido a que los problemas fiscales se agudizaron. Y tratar de apagarlos a esta altura, pues yo lo veo muy, muy poco probable. Y sí, hacer reformas tributarias en plena pandemia y en elecciones, eso pues digamos que ensombrece aún más el panorama fiscal y político. Dice Nidia, es una situación heredada de malas decisiones. Sí, claro, no hace falta, sí, claro, no hace falta los que aprovechan para robar y hacer desmanes. A los que votaron por no convertirnos como Venezuela, no lo lograron. Da vergüenza con los amigos del vecino país venir desde tan lejos para lo mismo. Y dice Nidia, y ya son tantas decisiones mal tomadas que se desbordaron. Sí, la gente se cansó. Esto tocó fondo y definitivamente las personas ya no vamos más. Es así. Eh, Y en Ñapa, he visto, profe, dime. qué pena que interrumpir. Y en Ñapa, pues, mal, con un mal, una mala imagen, resulta que quien da el anuncio prácticamente y da a conocer la reforma de tributaria es el señor Carrasquilla, cuando él tiene un antecedente no es muy bueno. Entonces ya todo el mundo lo tiene por corrupto. Entonces, a tener un ministro de Hacienda que hizo ciertas situaciones que pues todo el mundo pues ya lo escucharía porque eso se convirtió como polvo que todo el mundo, entonces él al notificar de que sí, que hay que subir, todo el mundo pensó que bueno, que eso lo iba a beneficiar a él, que existía más la corrupción y termina él saliendo con el tema de la canasta de los huevos que valía 1.800, o sea, se fue la tristeza de un pueblo de que tener una persona ahí nombrada
o sea, que no sepa ni en dónde está, y más con una imagen como tiene corrupto, pues ya se cansó, y la imagen de la porfi que hizo el presidente al salir de su programa de gobierno gastando millones de plata en una situación de emergencia. ¿Para qué un programa de gastando tanta plata? O sea, Sí. ¿para qué gasta tanta plata? Salga casi de su cuartico, de su casa ahí de Nariño, y salga con eso. Para eso lo dieron en el voto del presidente, pero no, de nada sirve. O sea, tanto lo que criticó a Venezuela, y está haciendo lo mismo. O sea, tiene un programa radial, miles de millones de pesos gastados ahí en pendeja, porque no decía nada bueno, siempre era prevención y acción, pero a la hora de la realidad, sus hechos hablaban por sí solos. Entonces, todo eso mejoró, todo eso fue la situación que hizo lo que hoy el pueblo está reclamando. Sí, eso es cierto. Cuéntanos, Sandra. Profe, no, yo quería de pronto comentar algo que sé que de pronto muchos no están de acuerdo, pero el tema el subsidio solidario, el auxilio solidario y que va amarrado incluso con familias en acción, creo que para mí también es un tema que debería analizarse muy bien, porque no hay los controles suficientes para esta clase de programas. De hecho, Colombia tiene muchas falencias, incluso la compañera ahora hablaba del CISBEN y es cierto, porque en esta clase de programas que son tan buenos, resulta que terminan siendo beneficiados personas que no lo necesitan, y creo que desde allí también hay el problema, y eso ocasiona que no lleguen a los que son, y la gente se cansó, y muchos manifestantes lo decían. Mire, conozco gente que no le ha llegado nada, ni un auxilio ni nada, pero gente con estratos más altos sí. Entonces, ¿qué clase de control hay en esos programas? Creo que allí también hay un problema estructural, y eso ha hecho que la gente se rebote también. Sí, claro. Bueno, Ani, con ese tema, perdóname, Dayana, voy a darle la palabra a Ani. Dice Sandra, porque dice que quedó amarrado con Familias en Acción. Sí, porque digamos que son auxilios muy buenos, son programas buenos, sí, y que ayuda, pero realmente se ha convertido entre comillas, por eso digo que es un tema bien delicado, en alcahuetería para muchas personas que ven esta clase de programas como una posibilidad más de hacer trampa. Entonces, son muy buenos los programas, pero creo que Colombia en ese sentido no tiene control, no se lo da a quienes deberían, y estimulan mucho a veces, por ejemplo, Familias en Acción, y me perdonan, pero se estimula más el que se tenga hijos a que se eduquen. Entonces, hay mucha gente, y conozco gente que prefiere tener hijos para tener familias en acción, y pese a que incluso la planificación es gratuita, pero no se estimula el que tú te eduques, el que tú vayas realmente a estudiar. Mira, nosotros tenemos que pagar nuestra propia universidad para poder hacer algo, y muchos de nosotros somos todavía de estrato 2. Entonces creo que esa clase de programas sí tienen que revisarlos mejor para que llegue a beneficiarios que realmente lo necesitan, y eso disminuiría en cierta forma el gasto que se tiene. Lo que pasa es que, digamos, bueno, referente a lo que tú dices, el ingreso solidario va hasta mitad de año. Ahí ya se acaba, porque se supone que ahí se acaba pandemia, ¿no? Entonces ahí ya termina ingreso solidario. Referente a los programas sociales, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, digamos, los programas sociales se escoge con el CISBEN. ¿Sí me entiendes? Digamos, entonces el gobierno dice, vamos a darle, eso no va en el gobierno nacional, va en las alcaldías municipales. Entonces dicen, vamos a darle a las personas de estrato, digamos, ahorita el CISBEN cambió y ahora es con letras. Entonces a las personas que tienen letra hasta la letra B4, analizando los factores que son los más desfavorecidos, les vamos a dar un subsidio. Bueno, digamos, ahorita volvió a salir convocatoria de Familias en Acción. En mi municipio, es uno de los municipios que más tiene personas para afiliar ahorita en Familias en Acción, que son 1.620 familias. Entonces acá, digamos, dijeron, bueno, entonces Prosperidad Social le dice al DNP, hazme el favor y me envías la base de datos del CISBEN con las personas que tienen hasta B4. Entonces, ellos envían esa base de datos. ¿Qué es lo que pasa? Ese control lo tienen que hacer las alcaldías municipales. ¿Por qué? Porque por lo menos hay alcaldes y todo que saben que hay familias que
tienen, que en Familias en Acción tú puedes solo escribir 3 hijos, no puedes escribir más, así tengas los que tengas, solo puedes escribir 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La alcaldía, digamos, a veces la gente sabe, por lo menos en los municipios, que es más, de pronto se puede controlar mejor, que digamos, bueno, si usted sabe que ese señor tiene casa, que tiene finca, que tiene carro, que tiene un poco de cosas, y usted dice, pero no, ¿cómo lo va a dejar? Ah, no, entonces ahí es cuando pues muchas veces pasa que viene la corrupción, que no sé qué, o la gente dice mentiras. Entonces la gente va a llevar un servicio público de una casa mentirosa y se va y se hace silvenizar en un lugar y dice que no tiene, que no sé qué. Muchas veces la gente del Silven sí conoce la gente en un municipio, pues tú sueles conocer las personas, a veces no. Entonces, cuando van a silvenizar, pues tú a veces no conoces y crees lo que te están diciendo. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Están tratando de hacer que mirar en las diferentes bases de datos, que si tienen casa, le sumen. Que ¿sí me entiendes? Y eso sale con un puntaje. Es lo mismo que pasa con el adulto mayor. El adulto mayor anteriormente no tenía control, ahora ya no. Ahora el adulto mayor, si tiene pensión, ya parece que tiene pensión y queda por fuera. Si tiene, por lo menos, si tiene una seguridad social que ya sea contributiva, ya el adulto mayor no se puede escribir, ya no se puede escribir. O sea, está tratando de tener de pronto unas cosas rigurosas, pero es muy difícil, ¿sí me entiendes? Porque a veces viene desde la misma persona que está manejando que hace el favor, que no sé qué, que, ¿sí me entiendes? Y muchas veces, a veces, la gente vulnerable, te lo digo yo porque yo manejo esos programas sociales, la gente vulnerable no se silveniza. Dios mío, mira, tú no te imaginas la cantidad de gente que yo he silvenizado de la calle, literalmente de la calle, que me ha tocado ir a buscarlos, porque no saben y pelean. Es que yo no tengo ningún subsidio, y yo sé que son vulnerables, yo sé porque los conozco, porque vivo en un municipio y uno conoce mucha gente, y yo le digo, su merced, lindo, es que su merced jamás en la vida se me ha silvenizado, y nunca jamás va a salir en nada si usted no se silveniza, porque la gente tampoco sabe, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué hace uno? Pues obviamente yo les hago el favor de que me lo silvenicen, mire que yo sé que son vulnerables, que es gente que de verdad realmente necesita, que está muy mal, y que ya son adultos mayores que tú dices, o sea, ya nadie los va a ayudar, ya nadie les va a dar un trabajo de pronto, como por lo menos en Familias en Acción, que usted a las mamás las puede poner a trabajar, a que produzcan, a que hagan algo y no de pronto se regale todo el dinero, aunque tampoco es mucho lo que cojan realmente, porque si tú vas a mirar en Familias en Acción por un niño que esté de sexto bachillerato le dan 40.000 pesos y por cada niño le dan máximo 50.000 pesos. O sea, digamos, hay niños que le dan 30.000, depende del grado en el que esté, y 30.000 por el otro cuando ya están en bachillerato, le dan 60.000 pesos mensuales, no le dan más. Lo que más le dan a un niño es 160.000 y son los niños chiquitos de 5 años hacia atrás. Eso es lo que más le dan, 160.000 pesos, porque no les dan más. Y al adulto mayor acá se les da 160.000 pesos, que de verdad ellos sí, uno sabe que lo necesitan, hay adultos mayores muy vulnerables. Pero eso es lo que pasa, que muchas veces la gente no se silveniza y no sabe el proceso y la gente pelea porque no tiene o porque no le han dado. Y lo que tú dices es cierto, muchas veces también la gente que tiene, sí son abejas y sí vayas en el proceso y sí y dicen hasta las mentiras y todo, y esa gente y le quitan la oportunidad a una persona que realmente sí tiene. Lo que pasa es que ese control tiene que ir directamente de las alcaldías, porque es que para el gobierno nacional controlar eso es muy difícil. Entonces, eso tiene que ir directamente desde, mejor dicho, desde la cabeza, que es el alcalde. Sí, pero en efecto, sí, ahí lo que ustedes dicen, en ese tema falta mucho control, ¿sí? Falta implementar verdaderos controles porque, pues digamos que los casos que yo conozco no solamente van detrás de esos 160.000 pesos, yo creo que eso es lo de menos, ellos van por temas en donde les dan prioridad para universidad pública gratis, para tener servicios de salud, para tener una gran cantidad de cosas que no solamente es el dinero, sino va atado a otro tipo de beneficios. Entonces, digamos que ahí se presta, sí, eso es 100% corrupción, ¿sí? Y lo que propone Ani, sí, habría que hacer un ejercicio muy juicioso desde los municipios, desde las alcaldías, para que ellos comenzaran a depurar más esas bases de datos. Pero pues digamos que si yo soy amigo del alcalde, venga, ayúdeme con esto, no sé qué, entonces ahí comienza otra vez el tema Claro. a irse degradando. No, así es, así es. Sí, sí, es complejo, sí, Así eso. digamos, ellos no están pensando en decir, o sea, lo que tú dices es cierto, así es. ¿Por qué, profe? Porque ellos quieren seguir avanzando, el alcalde no se quiere quedar como alcalde, quiere seguir avanzando políticamente.
Entonces, para ganar votos, que para que me lo voten al senador, que para que no sé qué, pues hágame el favor y me le colabora ahí con el CISBEN. Sí, Hágame el exacto. favor y me le hace este favor, y es gente que no necesita, que usted sabe, y bueno, por lo menos en mi caso, el adulto mayor, cuando se van a escribir, yo los conozco, y yo les digo, yo de una vez lo cojo y le digo, yo sé quién es, y a veces llegan viejitos que usted sabe que tienen plata y son amarrados, uy, y llegan, y yo sé que tienen casa, profe, y yo sé que cuando joven les tocó duro salir adelante porque era gente de pronto que vendía chance, pero hoy en día los hijos son profesionales, los sacaron adelante, tienen cómo vivir, están bien, no les hace falta nada porque tienen su casa, sus hijos están súper bien y les dan, mejor dicho, de todo, que usted sabe. Yo de una vez los cojo y le digo, ¿su merced tiene casa? No, pero si su merced tiene casa no se puede afiliar al adulto mayor. Su merced sabe que esto es un requisito que no puede tener porque cuando pasen, bueno, yo empiezo a decirles y eso se ponen bravos y se van peleando y no se escriben. Sí. Porque uno sabe, uno los conoce y uno sabe, pero imagínense, o sea, hay gente que tiene y va a pedir. Y Sí. más esos abuelos, que hay abuelos que son súper tacaños y súper resabiados y que quieren que les den. Y usted dice, pero de por Dios santísimo, o sea, de verdad, o sea, que usted dice, viven súper, y de verdad, o sea, ustedes viven súper bien, o sea, no, o sea, no abusen, de Sí. verdad, no abusen, o sea, no se escriban a eso, no le quiten la oportunidad a otro abuelito que tras de que, mejor dicho, para que al mes ingresan 5 o 6 y están en lista de espera 250, o sea, imagínate, o sea, Sí, eso es claro. muy, y esos programas sociales no es que eso rápido le van a dar, que eso es re tedioso y súper demorado y todo, y hay gente que de verdad, hay gente que lleva esperando 3 años en salir, imagínate, 3 años, que se escribieron hace 3 años y no han salido, Qué vaina. eso es Pero sí, tenaz. sí, desafortunadamente en estos temas sociales hay mucho avivato y sí, hay que tratar de filtrar el tema. Pero ya como para ir cerrando el tema, porque veo que se nos fue el tiempo, eh, digamos que ya vimos cómo fue que el gobierno propuso la reforma y vimos el momento, ¿ok? Entonces, coincidimos en que el momento no era este, no era un momento en pandemia, no era un momento en época electoral, ¿sí? No era un momento, digamos que el momento de esta reforma tributaria debió ser al comienzo del gobierno y no en el tercer periodo. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista, pero hay otro aspecto que quisiera con este cerrar y es cómo se socializó, ¿sí? Eh, es decir, digamos que el escenario a donde el gobierno fue a vender esa reforma tributaria fue en el escenario en donde se reunió con los gremios de la nación. Entonces, básicamente los gremios, y eso no es un secreto, aquí no estoy diciendo nada que ustedes no sepan, los gremios representan una élite del país, ¿sí? Y ahí, pues obviamente, ellos vieron que esa reforma les iba a tocar muchos puntos sensibles, y entonces el del huevo alzó la mano y dijo, no, 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 pero es que a mí me van a afectar porque entonces yo ya voy a pasar a un bien exento, el de la carne también. Entonces comienzan los gremios a pedir que se ajuste la reforma tributaria y yo creo que en ese escenario no fue donde lo debió haber hecho el gobierno. Lo debió haber debatido o en un foro abierto o en una universidad. Es decir, escenarios es lo que hay, pero no ir a pedirles primero aprobación a los gremios porque ellos van a generar lo que generaron, ¿ok? Van a generar ese tipo de revueltas. Eh, digamos que el rol que cumplió el ministro de Hacienda, y pues ya todos sabemos que se inauguró con los bonos de agua, con los Panama Papers, y luego nos viene a tratar de convencer que paguemos impuestos para que las personas que tienen bienes y dinero fuera del país pues lo traigan. Pues digamos que ese tipo de cosas, no, digamos que estaba mal liderado. Esa persona no debía estar en esa cartera. Y básicamente, pues esta reforma, insisto, debió ser en la primera etapa del gobierno, no para este periodo, ¿sí? Eh, y otra cosa que pasó y se vio en varios eventos, y es que el presidente no estaba empapado de la reforma tributaria. Él cometía errores, él, tenía que salir a corregir cosas que había dicho de la reforma tributaria y se vio un gobierno desconectado, es decir, como que le dijeron al ministro de Hacienda, usted encárguese de esa reforma tributaria y la llevamos al Senado tal cual como usted la haga.
Entonces, eso muestra esa improvisación en el gobierno, muestra ese desorden y ese desligamiento que hay entre las mismas entidades del gobierno y pues obviamente sale un presidente inexperto a estrellarse contra los medios y a que todo esto se vuelva burlas y memes porque precisamente refleja eso. Refleja que no tiene esa empatía y que además como que esos temas no le interesan, como que no son de su gusto, entonces como que no le importa estudiarlos, entonces pasa por alto en ellos. Y cuando le hacen una entrevista es donde comete el error y bueno, se la cobramos nosotros en redes sociales. Entonces, pues nada, me faltó dos punticos que eran las reacciones de los partidos políticos, cómo reaccionaron y qué se viene en el futuro. Era básicamente eso, pero eso yo lo hago por aparte y les publico las diapositivas y quedamos al día. ¿Listo? Muchachos, qué bueno, me alegra mucho el que hayan participado de esa manera. Los felicito mucho en realidad. Muy buenos aportes, muy buenas. Ay, perdona, dice aquí Ana Lucía, para el conversatorio, ¿cuánto tiempo tenemos para cada pregunta? Yo creo que máximo 10 minutos, máximo 10 minutos, porque si no se nos va a alargar, ¿listo? Y va a ser la próxima sesión, ¿ok? El presidente no está empapado de nada, parece que vive en un cuento de hadas, sí. Tal y como decía Dayana, no sale de su estudio de televisión, entonces complicado. Sí, son muchos los problemas, pero bueno, quería hacer este tipo de actividad porque nos da contexto, nos da un poquito más de herramientas para poder entender en realidad lo que está pasando, ¿ok? Les agradezco muchísimo a todos, a Nidia por su participación, Sandra por su participación, Daniel, Yuleidi, Ani, Ana Lucía, Dayana, Lady, todos estuvieron muy partícipes y eso me alegra sobremanera. Todos estos punticos van, en caso que de pronto en el examen les vaya mal, pues ahí vamos echando mano. Ustedes saben que yo no Eso los es, dejo morir siempre y profe, eso cuando... es para exoneración de examen, ya, eso ya, profe, recuerda esos viejos tiempos con nosotros, los juiciosos. Sí, sí, sí. Ahí vamos Ay, mirando, sí, tranquilos. profe. Presenten, Sí, sí, presenten. profe, hagamos eso, pues sigamos así debatiendo y usted no exonera los exámenes. ¿Qué más con esto? Si ¿Qué más estos si el debates? gobierno dio el aporte solidario, ¿usted por qué no va a dar una exoneración de examen, profe? O sea, hay Mire, que profe, mejorar, que profe. esto motiva más y aprende uno más debatiendo que ahí en las preguntas. Usted pregunta y puede ser que listo, responde, pero uno debatiendo y escuchando y contrarrestando con los compañeros, aprende uno más. O sea, ténganlo en cuenta, porfis. No, pero sí les voy a tener esto en cuenta. Digamos que si les va mal en el examen y eso, de ahí echamos mano y subimos la nota. Pero si les va muy bien en el examen, pues lo seguimos guardando esos puntos para cuando haya que tomar la decisión de si quedan o no eximidos. Eso también les va a ayudar, ¿ok? Entonces, no se Ay, preocupen profe, que yo con exoneración, eso, profe. No sea yo, así. Y seguimos debatiendo, mira que a esa clase sí aguanta porque debate para que unos exámenes. Bueno, yo siempre estoy de acuerdo que Resistencia, es mejor aprender. resistencia, resistencia. vean Profe, pues, exoneración de una vez. No sea así, malito. Sí, profe. bueno, Profe, bueno, Hoy no ahí, lunes ahí, sea así. ahí, ahí lo miramos a ver cómo les va con el, ay, no, pero es que el examen es este fin de No, semana. para metérsela toda al Por eso. conversatorio. Para metérsela toda al conversatorio, profe. Con esto estamos bien fresquitos para el Eso, más conversatorio. bien, profe. Bueno, listo. Entonces quedan eximidos del examen Nidia Ramírez, Sandra Zapata, Daniel Borges, Yuleidi Martínez, Ani Fernanda. ¿Cómo es tu apellido, Ani? Es que solamente te veo a Ani Fernanda. Jiménez León. ¿Jiménez? Sí. Listo, perfecto. Jiménez León, queda eximida Ana Lucía García, Dayana Caterine Lobo, también eximida, y Lady Carolina Soche, que no participó mucho, pero bueno, por estar aquí presente, quedan eximidos. ¿Listos? Profe, te Gracias, queremos. profe. Ay. Gracias, Muchas profe. gracias. Bueno, pues entonces así quedamos, eximidos de examen. Entonces, cuando lo vean ahí publicado, no lo tienen que hacer, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias por la Gracias. participación y nos vemos en 8 Dios lo días. bendiga, profe. Gracias, Ani, lo mismo para ti.
Nos vemos en 8 días entonces, muchachos, con las pilas puestas para ese conversatorio, ¿ok? Que este corte les quede en 5. Sí, lo estamos preparando muy bien, Sí, profe. señor. Qué bien, me alegra mucho eso. Bueno, cuídense mucho y descansen. Chao. Igualmente, Chao, profe, feliz noche. compañeros, que descansen.